Bienvenidos al maravilloso mundo de la patria. Te cuento que el periodo histórico que estaremos analizando... Este 21 de diciembre, alguien entre todo un país va a tener un regalo de fiestas anticipado. Radio Nacional rumbo al Bicentenario. El concurso llega a su fin y podés escuchar el resultado en una vuelta nacional. No te olvides, lunes 21 de diciembre, de 9 a 12, Héctor Larrea grita: el ganador es de la radio pública. ¡Hola! Lotería Nacional te propone el primer cuestionario radial que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Listo? ¡Ya! A James Bond, también se lo conoce como 00. ¡Exacto! La novia del famoso superagente de control era la 90 y... ¡Bien! Riverito y el Chavo tienen en común el número... ¡Correcto! ¿Viste cuántas respuestas se pueden dar con los números? Eso es lo que hacemos todos los días. Respondemos con más puestos de trabajo y con más ayuda social. Lotería Nacional. Logramos que los números hagan mucho por la gente. Ultimátum a la Tierra. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se realiza este mes en Copenhague es para muchos la última oportunidad para enfrentar el recalentamiento del planeta. Pero enfrenta dos obstáculos gigantescos: Estados Unidos y China. Urge una decisión central: salvar el capitalismo o salvar el planeta. Léalo en Le Monde Diplomatique de diciembre. Ya está en los kioscos. El nombre de las cosas. Hay una mirada muy injusta, por cierto, y también muy hipócrita. Lunes a viernes, ¿no? De 12:15 a 14. ¿En qué momento empalaga la dulzura? Sandra Russo, Nora Beiras. La ley no incluye Están un poco de dulzura en la radio pública. Lotería Nacional informa los números ganadores de los últimos sorteos. La primera de la quiniela en el día de hoy, primer premio para el 4387-4387. Segunda posición, 1392. Tercero, 1890. Cuarto, 8947. Quinto premio, 4055. Sexto, 6871. Séptimo, 2903. Octavo, 8910. Noveno, 2086. Décima posición para el 5337. Reiteramos, a la cabeza hoy en la primera de la quiniela, el 4387-4387. Informó Lotería Nacional. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Seguí conectado a la radio pública. A continuación, el mediodía en noticias. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Qué, Carlito? Es que gente agradecida, sentí la barra. ¡Pechito! ¡A la Fórmula 1! ¡Salute! Por Nacional, Argentina se informa. El mediodía en noticias. Temperatura en Buenos Aires 20 grados 2 décimos, humedad 59%, el cielo está nublado. Títulos. Cristina Fernández viaja a Montevideo para asistir a la cumbre del Mercosur. En un impasse de la actividad oficial, la presidenta se reunirá con el electo mandatario de Uruguay, José Pepe Mujica. Los cancilleres y ministros de Economía del bloque comenzaron las deliberaciones y la redacción del documento que suscribirán los gobernantes al cierre del encuentro. Vuelven las lluvias al litoral y aún hay miles de evacuados. En Corrientes, unas 3.000 personas debieron ser alojadas en centros de contención, mientras que Rosario está en alerta por otra crecida del río Paraná. Hay 349 casos sospechosos de dengue en Salta, Jujuy, Santa Fe y Chaco. El gobierno chaqueño decidió conformar un cordón sanitario ante el aumento de casos de dengue en Paraguay. Comenzó la cumbre sobre el cambio climático en Copenhague. Se desarrolla en medio del escándalo que se desató por el descubrimiento de emails donde científicos reconocían la manipulación de datos sobre el calentamiento global. Tras su triunfo, Evo Morales se reunirá con su gabinete en el lago Titicaca. Analizará los programas que impulsará en su nueva gestión tras el aplastante triunfo en las elecciones de ayer. El país se informa. El mediodía en noticias. Cristina Fernández viaja a Montevideo para asistir a la cumbre del Mercosur. La presidenta tiene previsto arribar a las 22 a la capital uruguaya, 21 hora argentina, y dirigirse a descansar al Hotel Sheraton de Montevideo.
Mañana se celebrará la última cumbre de 2009 de los presidentes del Mercosur. Cristina Fernández pronunciará el discurso de clausura por recibir la presidencia pro tempore. Previamente, la jefa de Estado hablará ante el Foro de Empresarios de la Unión Europea y el Mercosur. Cristina Fernández también se reunirá con el electo mandatario uruguayo José Pepe Mujica. Uno de los temas centrales del encuentro entre la jefa de Estado y Mujica será el conflicto por la pastera botnia. La reunión será en un impasse de la actividad oficial de la cumbre, donde Mujica hará su debut internacional. Los cancilleres y ministros de Economía del bloque comenzaron las deliberaciones y la redacción del documento que van a suscribir los gobernantes al cierre del encuentro. En representación de Argentina participan del encuentro el canciller Jorge Tayán, acompañado por el ministro Amado Boudou y Débora Giorgi. Más información desde Montevideo con nuestro enviado especial Juan Candal. Continúo aquí en la ciudad de Montevideo, el primer día de la cumbre del Mercosur, de los ministros de Economía y de Relaciones Exteriores del Mercosur. Nosotros estuvimos dialogando con el ministro de Economía de nuestro país, Amado Boudou, y sobre el tema de la Unión Europea y el Mercosur decía lo siguiente. Bueno, la Unión Europea es importante de por sí, es otro de los temas que como bloque comercial van a tener mucha preponderancia. Y todo esto apunta a fortalecer el bloque que ha demostrado, sobre todo en esta crisis internacional tan fuerte, ha sido una herramienta también para sortear la crisis. Mientras el comercio internacional cayó cerca de un 45% en promedio en todo el mundo, Intra-Mercosur estuvo alrededor del 20% la caída. Quiere decir que en términos relativos ha demostrado también que era una buena estrategia. Desde la ciudad de Montevideo, para Radio Nacional, Juan Domingo Candal. Hay 349 casos sospechosos de dengue en Salta, Jujuy, Santa Fe y Chaco. Fue informado por el Ministerio de Salud a través de un comunicado. Por el momento, el Instituto Maistegui no confirmó ninguno de ellos. Todos los casos fueron notificados por el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud entre el 1 de agosto y el 4 de diciembre. Sin embargo, la cartera sanitaria remarcó que la Argentina no presenta áreas con circulación viral de dengue. El gobierno chaqueño decidió conformar un cordón sanitario ante el aumento de casos de dengue en Paraguay. Coordinan un cinturón de bloqueo por el rebrote de dengue en Paraguay. La cartera sanitaria de la provincia del Chaco trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, insistiendo con las recomendaciones a los viajeros. A partir del rebrote en el norte de Paraguay, el Ministerio de Salud de la provincia del Chaco intensificó las tareas de prevención y seguimiento. Para ello se coordinan acciones a nivel regional para conformar un cinturón de bloqueo en la frontera. También se insistió con las recomendaciones a los viajantes. Desde la cartera sanitaria remarcaron la necesidad de que las personas que deban viajar a la vecina República del Paraguay deben protegerse con repelente y a su regreso es recomendable consultar al médico en caso de sufrir fiebre sin afección de vías respiratorias, dolores de cabeza y o musculares. Desde Nacional Resistencia en todo el país, Marcela Baquer. En tanto, Defensa Civil y la Subsecretaría de Emergencias del Gobierno porteño presentarán un informe sobre el dengue. El subsecretario Néstor Nicolás detalló los principales puntos de un trabajo publicado en un matutino de la capital federal. Desde el año 1995 el mosquito está presente en la ciudad de Buenos Aires, pero no está presente de una manera uniforme a lo largo de toda la ciudad. Digamos, no es que toda la ciudad tiene exactamente la misma cantidad de mosquitos aedes, sino que estos están más concentrados en algunas zonas que otras. Este trabajo lo que hizo fue profundizar aún más y llegar casi a una definición de nivel de manzana, analizando zonas muy puntuales en las que consideramos más probable el desarrollo del mosquito que en otras zonas de la ciudad. Deportes. Tras el sorteo del Mundial, Bilardo volvió de Sudáfrica y dijo que será muy difícil más allá de la zona accesible de la Argentina. Además agregó que hasta que llegue el momento de viajar, sus peleas con Maradona serán incalculables. Florencio Randazzo, ministro de Interior, anunció que los representantes del equipo de Fórmula 1, US F1, sus directores Ken Anderson y Peter Windsor, llegarán en los próximos días a la Argentina y serán recibidos en audiencia por la presidenta Cristina Kirchner. Será una reunión clave para concretar o no el ingreso de Pechito López a la Fórmula 1. La rosarina Luciana Aymar se consagró nuevamente como la mejor jugadora de hockey sobre césped del mundo. El premio fue entregado por la Federación Internacional de Hockey y es la sexta vez que queda en poder de Lucha, que ya había sido galardonada en 2001, 2004, 2005, 2007 y 2008. El ritmo de la ciudad.
El mediodía en noticia. Este programa está siendo auspiciado por... Tapas, empanadas, pascualinas, medialunas, tortas fritas, pastelitos, ricas pastas. Hoy puede ser un Mendía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, si usted piensa que estoy solo, la verdad, estoy acompañado por muy buenos amigos, como Cachamay, para respirar profundo, porque podés disfrutarlo, para no quedarte dormido. El sabor de Cachamay siempre es una buena noticia. Te lo dice un amigo. La Caja presenta a los especialistas en seguros de auto, listos para darte las mejores coberturas y servicios. Con sus packs te brindan la mejor protección, con más de 100 sucursales, 2.000 especialistas, un teléfono 4857-8888, el que te conecta con la compañía líder en seguros. Solo ellos te hacen ahorrar hasta un 25% en el seguro de tu auto. No te lo pierdas, asegúrate con los especialistas. La Caja, todos los días, en todo el país. El país y el mundo. El mediodía en noticias. Temperatura en Buenos Aires 20 grados 2 décimos, humedad 59%, el cielo está nublado. Vuelven las lluvias al litoral y aún hay miles de evacuados. En Corrientes se registraron nuevas precipitaciones, mientras familias del barrio Esperanza advirtieron que realizarán un nuevo piquete si no reciben ayuda. Después de la tormenta y los 120 milímetros de agua que cayeron hace una semana, unas 3.000 personas debieron ser evacuadas en centros de contención. Si bien el alerta meteorológico cesó, se prevé para las próximas horas tiempo inestable, al menos hasta el miércoles. En Entre Ríos, las autoridades prevén una leve bajante del río Uruguay tras un fuerte temporal de lluvia y viento que azotó a la provincia. En ese contexto, el gobernador Sergio Urribarri explicó que el río experimentó una baja de casi 6 centímetros y remarcó que habrá un resarcimiento para los 10.000 evacuados. En tanto, Rosario está en alerta por otra crecida del río Paraná. Un reciente informe indica que el río experimentará otro pico en los próximos días. Para hoy pronostican lluvias y vientos del este que podrían agravar la situación. Mauricio Macri anunciará cambios en el gabinete el próximo miércoles. Al finalizar la reunión del gabinete porteño encabezado por Mauricio Macri, encuentro que no contó con la presencia del ministro de Educación Mariano Narodowski, el secretario general del gobierno de la ciudad Marcos Peña confirmó que el miércoles Mauricio Macri dará a conocer cambios al frente de varios ministerios. Peña dijo que hace falta renovación a 2 años del inicio de la gestión de Mauricio Macri en la capital federal. Seguramente va a haber algunos cambios, estamos trabajando ahora, llegando a los 2 años de gestión, en una revisión integral del equipo, de ver si hay que cambiar, digamos, funciones, lugares. Estamos muy contentos con el primer balance que vamos a estar haciendo esta semana. También el miércoles vamos a hacer una presentación a todos los periodistas, también a toda la sociedad. Creemos que se ha hecho más en estos 2 años que en los últimos 10, porque todavía falta mucho. Participó ahora ser un secretario de Educación, pero simplemente por una cuestión de otro compromiso personal que tenía justo hoy. Todos los nombres los confirmaremos más adelante de la semana. Simplemente lo que buscamos es renovar energías, renovar equipo. Ha sido 2 años de mucho trabajo y también de desgaste, digamos, personal, por muchas cosas. Por eso lo que tratamos de hacer siempre es priorizar el equipo y tratar de ver cómo hacer para que cada uno que está en una función pueda rendirlo mejor. Desde Radio Nacional Buenos Aires, en todo el país, Hernán Mundo. Tras su triunfo, Evo Morales se reunirá con su gabinete en el lago Titicaca. Desde La Paz recibimos más información con Cristian Varela, enviado especial de la radio pública. Es a 1 hora y media de distancia de la ciudad de La Paz, pero esta mañana el presidente Evo Morales brindó su primera conferencia de prensa luego de conocer los resultados del comicio que lo ubican como claro ganador y tras haber obtenido la reelección. Evo Morales agradeció el apoyo del pueblo boliviano y también de quienes lo acompañaron en el exterior, como en países como en la Argentina. Ratificó su programa, su proyecto de reindustrializar Bolivia y también agradeció a la presidenta argentina, al gobierno argentino, por asistir en momentos difíciles de este país. Histórico. Primero tenemos excedentes de 30.000 toneladas de arroz. Después del dato nunca. Y en algunas regiones hemos empezado un crédito con un 0% de interés para fomentar la producción de arroz, trigo, soya y maíz. En tema de soya, vamos bien. En tema de trigo,
Antes Bolivia solo producía el 20% del mercado interno. Y ahora estamos con más del 40%. Y será producida. Ahí lo saludaron a la presidenta argentina. Hay años faltaba pan. Negociaciones por encima de su compromiso con otros países de exportación del trigo hasta en necesidad hacia Bolivia. Esta es la política de comercio de complementariedad. A vos te falta esto, entonces que venderte eso de emergencia. A mí me falta esto, véndame de emergencia. Después del mediodía, Evo Morales tiene previsto trasladarse hacia la zona del lago Titicaca para encabezar la primera reunión de gabinete luego de las elecciones, una reunión de gabinete ampliada donde estarán los representantes de las principales empresas públicas y donde se diseñará la agenda de trabajo para el año próximo. Desde La Paz, Bolivia, Cristian Varela, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. Comenzó la cumbre sobre el cambio climático en Copenhague. El objetivo de la negociación es alcanzar un acuerdo que entre en vigor en 2013 tras la expiración de la primera fase del protocolo de Kioto. Su misión es limitar a 2 grados centígrados el alza de la temperatura media de la superficie de la Tierra. Para lograr esto se necesita una drástica reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La cumbre se desarrolla en medio del escándalo que se desató por el descubrimiento de emails donde científicos reconocían la manipulación de datos sobre el calentamiento global. El cónclave culminará el 18 de diciembre en presencia de 110 jefes de Estado y de Gobierno. Entre los líderes mundiales que participarán en el final de la conferencia la próxima semana figuran el presidente estadounidense Barack Obama. También el primer ministro chino Wen Jiabao, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, el primer ministro indio Manmohan Singh y los dirigentes de la Unión Europea. El doctor en meteorología Osvaldo Canciano afirmó que esta reunión intentará moderar la ambición humana respecto de las ganancias que se pretenden del suelo. El planeta está en situación crítica, no apocalíptica como dicen algunos, sino crítica. Las soluciones existen y seguramente lo que se va a hacer en esta cumbre es ver de qué manera se inicia de alguna forma lo que se propuso hace muchos años, una ley de la atmósfera, de modo tal que, como propone el Club de Roma en su última reunión plenaria que se hizo en Ámsterdam el 24 de octubre, empezar a hacer lo que se hace en épocas de guerra. Estamos en una guerra ambiental, donde el hombre pretende conseguir el 30% mañana. Hasta que no se haga un estudio integral de todo este proceso, uno puede decir, sí, el calentamiento terrestre tiene problemas, pero si yo adapto semillas, como usa la genética moderna, puedo modificar las condiciones. Entonces, habría que hacer un estudio completo y proveer lo que propuso Argentina en el 2004 en la COP10, ayudar a adaptar a los pueblos más necesitados. Títulos. Cristina Fernández viaja a Montevideo para asistir a la cumbre del Mercosur. En un impasse de la actividad oficial, la presidenta se reunirá con el electo mandatario de Uruguay, José Pepe Mujica. Los cancilleres y ministros de Economía del bloque comenzaron las deliberaciones y la redacción del documento que suscribirán los gobernantes al cierre de este encuentro. Vuelven las lluvias al litoral y aún hay miles de evacuados. En Corrientes, unas 3.000 personas debieron ser alojadas en centros de contención, mientras que Rosario está en alerta por otra crecida del río Paraná. Hay 349 casos sospechosos de dengue en Salta, Jujuy, Santa Fe y Chaco. El gobierno chaqueño decidió conformar un cordón sanitario ante el aumento de casos de dengue en Paraguay. Comenzó la cumbre sobre el cambio climático en Copenhague. Se desarrolla en medio del escándalo que se desató por el descubrimiento de emails donde científicos reconocían la manipulación de datos sobre el calentamiento global. Tras su triunfo, Evo Morales se reunirá con su gabinete en el lago Titicaca. Analizará los programas que impulsará en su nueva gestión tras el aplastante triunfo en las elecciones de ayer. Las 12:16 en la República Argentina, en Buenos Aires, la temperatura 20 grados 2 décimos, humedad 59%, el cielo está nublado hasta aquí. El mediodía fue noticia en Radio Nacional. Argentina está informada por la radio pública. El nombre de las cosas por Nacional.
Pero muy buen lunes, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo nos trató el fin de semana? Muy bien. Muy agitado y además muy felices por Evo, ¿eh? Qué porcentaje aplastante. Abrumador. Sí. 63%. Y eso es Bolivia, ¿no? Lo de hoy es casi lógico. Lo ilógico es lo que pasó hasta la llegada de Evo Morales, ¿no? Con la política boliviana. Que sea el primer presidente reelecto en la historia boliviana y con un porcentaje semejante es impresionante. Aparte, para avanzar en las reformas que él se proponía necesitaba esto. Ahora está despejado el camino para seguir avanzando. Eso es fuerte, ¿eh? Ahora ya tiene los 2/3, va a tener los 2/3 del Parlamento y por supuesto ya han empezado a aflorar lecturas sobre la situación boliviana, como la que se trasluce en la tapa de hoy de La Nación. La volanta es: habría logrado el control del Parlamento, punto y coma, temen una dictadura. ¿Quiénes temen? Bueno, uno se ríe, pero abajo del aplastante triunfo de Evo Morales, o mejor dicho, ese triunfo se asienta sobre una gran discusión en la región, ¿no? Y sobre un relato, ¿no? Esta volanta de La Nación yo creo que hace pie en un relato que yo le llamo relato Vargas Llosa, pero puede recibir otros nombres, y que tiene que ver precisamente con el temor que le despiertan a las clases dominantes tradicionales, el arribo de nuevas mayorías, estos movimientos de ampliación de ciudadanía, este 62% de votos que recibió Evo, creo que tiene mucho que ver con los sectores precisamente que fueron ganados a la ciudadanía entre los antiguos excluidos, ¿no? Que hoy son ciudadanos alfabetizados que viven, como nos comentaba el otro día, creo que fue Martín Sivak, la economía latinoamericana que más crecimiento va a registrar este año, un 6%. Es un gobierno en ese sentido también intachable, porque no se ha agotado en las reivindicaciones para sus sectores, para el indigenismo, sino que también ha demostrado lo que Evo quiso demostrar desde un primer momento, que también un presidente indígena puede ser un presidente no solo reivindicativo, sino altamente eficiente, ¿no? En los términos en los que los mercados entienden la eficiencia. Y además se pone en evidencia también, si bien en la zona de la Media Luna, la zona rica fascista tradicionalmente de Bolivia, no ganó Evo, sí creció muchísimo. Sí, Tarija sí. Tarija, en el mismo Santa Cruz de la Sierra, en Pando, en Beni, que son realmente los reductos más reaccionarios de ese núcleo desestabilizante que intentó todo y que Evo fue desarticulando a lo largo de los 4 años de su primer gobierno, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que prácticamente lo hackearon en un momento y tuvo la solidaridad de los presidentes latinoamericanos para poder sostenerse en el poder y después fue el intento de magnicidio, que ese fue como el clímax de ese grupo, ¿no? El punto de inflexión, porque a partir de ahí se empezó a desarticular, ya habían pasado todos los límites y ahí empezó a partirse esa derecha tan reaccionaria, tan directamente racista, y hoy en día, bueno, llega Evo Morales a conseguir el 63% de los votos. Fíjate que es un idéntico resultado que el plebiscito que organizara incluso la derecha, el Podemos, que era la derecha institucionalizada. Pero yo lo que saco de conclusión de la Semana de Bolivia, de los analistas y de lo que dijeron mis compañeros en la mesa, es un reconocimiento de los pueblos originarios bolivianos como sí mismos, como lo que son. Como pueblos originarios, como sujeto de cambio de la historia, que es lo que tener un presidente nuestro, vamos a ponerlo de ellos, ahí en el poder. Esto es importante porque había como una extroyección del ser boliviano a lugares como por ejemplo, cuando se veían las masacres o cuando se veían los ataques en Santa Cruz de la Sierra, había gente incluso propiamente de otras etnias atacando digamos, a coterráneos. Es decir, eso es lo insólito. Bueno, es que estamos también acostumbrados, ¿no?, a una naturalización que, por ejemplo, los periodistas de política internacional lo saben perfectamente. La vida de un indio periodísticamente vale mucho menos que la vida de un norteamericano, digamos. Un norteamericano muere en cualquier parte del mundo y es una noticia. Hay masacres de indios muy seguido y para los medios de comunicación eso no constituye noticias porque está degradada como el ingeniero esa esencia. Pero también me parece que el tema de Bolivia pone en discusión dos tipos de democracia, ¿no?, que son también los que subyacen a un montón de discusiones que tenemos en estos días
Cuando uno mira los cambios estructurales que está llevando adelante Morales, como otros presidentes en Latinoamérica, se da cuenta de que en realidad hemos sido educados en la idea de que la democracia es el famoso sistema de la alternancia y es el famoso sistema que defienden Duhalde y Aguad, del bipartidismo, de tenemos 4 años del poder nosotros, después lo tienen ustedes y así nos ocupamos entre los dos de que no cambie nada. Cuando hace su arribo a la política y a las ligas mayores de la política latinoamericana, diferentes presidentes que llevan a cabo cambios que no se habían dado nunca, uno entiende cuál es el sentido de estas reelecciones. Son procesos que no quieren ser interrumpidos por sus propios votantes, por sus propios representados. Por eso me parece que es un momento como para darle jerarquía a la voluntad popular y a la idea de que cada vez que estos presidentes reconfirman, ¿no?, su estancia en el poder, es porque son confirmados y reconfirmados por el voto popular. Claro, y eso es lo que más les duele, porque a esto le llaman dictadura, con 63%, y no a Honduras, donde hubo efectivamente un golpe. Sí, sí. Exactamente. Es el mismo cuento de la primera y segunda tiranía en la Argentina, que eran mayorías populares. Exactamente, por eso hay que romper ese relato y hacer un contrarrelato, porque es muy fácil con la historia, la educación cívica que tenemos en la cabeza, caer en malos entendidos y no captar la naturaleza profundamente emancipadora de estos movimientos y de estos distintos presidentes que, por suerte, hoy son los presidentes latinoamericanos. Hacemos un repaso por los temas del día, ¿les parece? Nos parece. Y bueno, vamos a seguir hablando del tema del día, que es indudablemente el triunfo de Evo Morales en Bolivia. Vamos a hablar con un senador boliviano para que nos cuente, bueno, cómo se vivió desde adentro, qué desafíos implica este segundo gobierno de Evo Morales en Bolivia. Usted también tiene Bolivia, Fernando Piana. No, pero vamos a ayudar a Bolivia, pero pasamos a Chile, porque el domingo hay elecciones. Chile, y el domingo tenemos cruciales elecciones, sí. Y en especial para la vida democrática, porque por ahora las encuestas se están dando bastante arriba al ultraderechista Piñera, dueño de LAN y además reivindicador nato de Pinochet, crecido justamente su fortuna durante la dictadura pinochetista, y veremos cómo se ordenan las fuerzas, tanto la concertación como los independientes. Vamos a tratar de hacer una comunicación con un independiente muy prestigioso de Chile para analizar un poquito cómo vienen estas elecciones, que seguramente van a ir a segunda vuelta, pero una segunda vuelta bastante sinuosa. En Chile, a diferencia de la Argentina y de otros países latinoamericanos, nunca después de la dictadura dejó de haber un sector político que reivindicó a Pinochet y lo sigue reivindicando. Y pensá que él hizo su constitución y era senador vitalicio. Claramente. La verdad que fue así. Esa dictadura no cayó. No cayó, claro, al contrario. Claro. Más allá de de la voluntad de él, sigue habiendo sectores chilenos visibles y además que participan, en ese sentido también es más claro, ¿no? Que participan activamente de la política y que lo tienen a él como referente. Son dos partidos claramente, la UDI y Renovación Nacional, que son justamente los partidos sostenes de la vida pinochetista en democracia. Sergio Viñeski. Bueno, mi tema tiene que ver con el tema de la semana. Trastornados de hoy, que va a ser, de hoy, de mañana, de pasado, toda la semana vamos a estar con el parto. Y el parto en sus múltiples sentidos, ¿no? En toda su maravillosa polisemia. El parto que tenemos o por el que pasamos las mujeres cuando tenemos hijos, y también los partos culturales, los partos políticos. ¿Y usted de qué parto va a hablar? El parto primigenio, el parto que tienen las mujeres y cómo en los pueblos originarios de América, sobre todo vamos a ver a los grandes imperios azteca, maya e inca y un poco de otros pueblos, se hacía esa práctica. Hay algunas joyitas de cómo parían las mujeres en aquellas épocas. Sin cesárea, ¿no? Sin cesárea. No, mentira, con cesárea. Ya la conocían, sí. Pero seguramente cuando era necesaria solamente. Cesárea no cuando era ahora, necesaria. ¿no? Que las prepagas recomiendan cesárea muchas veces cuando no es necesario y las mujeres
se ven privadas de ese momento que muchas de ellas desean con intensidad, que es el parto natural, porque al sistema de salud le conviene la cesárea. También de eso vamos a estar hablando esta semana. Buenos días, Hernán. Hola, Sandra, buen día. Contanos quiénes hacen el nombre de las cosas. Federico Ares musicalizando y Paula Nicolini coordinando. El equipo de producción integrado por Cecilia Musioli, María Suárez Araujo, Inés Rabinovich, Mariana Capacholi y Silvana Avellaneda. Pepe Duto en la operación técnica. Bueno, vamos a escuchar a quién nos hace reír. A lo mejor hubiese sido más oportuno darlo esto la semana pasada cuando ganó el Frente Amplio, pero escuchamos. Te mandan saludos los muchachos del mercado. ¿Te mandan? Te mandan la berenjena. No, no son ovejas, son vegetales. Berenjena. Las mere. Bueno, está el viejo en la puerta del rancho. Dice, hijo, vení, hijo, vení. ¿Hijo de qué? Se va mate. Se va mate. Y el hijo va y dice, adiós, mate. Adiós. ¿Vos sabés cómo le llaman a los bosques de Palermo? A los bosques de Palermo le llaman las Filipinas. Pero por el país, por la tienda, ¿no? No, las Filipinas. Porque cuando vos pasás de noche, se escuchan las parejas que dicen, corazón, aquí no, corazón. Corazón aquí no. Era una presidenta. Ha habido cada presidente. Por ahí, Imelda Marcos, esta otra mujer. Coriatino, claro. Sí, coleccionaban zapatos, muy fetichistas. Me acuerdo ellas. del filipino que estaba embarazado. No, bueno, eso no es otro tema, eso para el no parto. Hernán, ¿a qué correo y a qué teléfono? 0810-222-0870 4999-8700 y el nombre @radionacional.gov.ar. Música en el nombre de las cosas. Eso es lo que se estila, aunque días que me siento el uno como Atila. Cuando la noche me encandila y me descarrila, vuelvo a ser el último de la fila que oscila mi ánimo como un vaivén. Paso de ser un huracán a un maestro zen, a veces un volcán con el poder de Superman. Y después ya ven, soy Clark Kent. Veo el futuro y me creo el rey del imperio, hasta que leo que dice mi tumba en el cementerio. En serio, si doy corriente como la anguila, expira mi pila y me quedo sin un amperio. Puedo estar en la cima, sin nada encima, y bien encumbrada mi mala autoestima, para en picada caer de esa tarima y explotar como la bomba que borró del mapa Hiroshima. Y empeoro como el clima, cambio abrigo por blusa y agarro la bajada acelerada en la montaña rusa. Puedo ser perfecto sin excusa, soy lo opuesto a lo recto como la hipotenusa. Bajo y subo, freno y sigo, me levanto, subo y bajo, sigo y freno, y me hundo, así que de mí no te fíes, tengo más tabúes que hindúes y pakistaníes. Puedo poner los puntos sobre las IES y después quedar difunto al esquiar sin esquíes. Así es, de manso mi pensamiento, el que ríe último piensa más lento. Miento si parezco amable y cortés, soy intocable como Elliot Ness. Hay días que estoy al revés y voy con desconsuelo al infierno en ascensor en vez de una escalera al cielo. No me salva Robert Plant ni la suerte de Bugs Bunny. Me he visto como Cardi, pienso como Armani. Pero mis defectos no me acomplejan, el efecto de las penas son dagas que me aquejan. Las veo como marcas en forma vaga y más que cicatrices después me parecen llagas. Bajo y subo, freno y sigo, me levanto, subo y bajo, sigo y freno, y me hundo,
siente que ganó más peleas que Rocky Balboa. Un príncipe azul me siento a veces, confieso. Otra no tan guaposa por mendigando un beso. Y eso, un cóctel de aceite y agua. Parezco dirigido por Buñuelo Kurosawa. En ocasiones contesto lo que siento, pero de esos sentimientos enseguida me arrepiento. Y entonces es cuando mis respuestas se apilan y flotan en el viento como las de Dylan. Mis días desfilan y me fusilan el alma. 20 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires. Esto es Cuarteto de Nos Bipolar en El Nombre de las Cosas. Entre las 12 y las 14, El Nombre de las Cosas. ¡Hola! Lotería Nacional te propone el primer cuestionario radial que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Listo? ¡Ya! A James Bond, también se lo conoce como 00. ¡Exacto! La novia del famoso superagente de control era la 90 y... ¡Bien! Riverito y el Chavo tienen en común el número... ¡Correcto! ¿Viste cuántas respuestas se pueden dar con los números? Eso es lo que hacemos todos los días. Respondemos con más puestos de trabajo y con más ayuda social. Lotería Nacional. Logramos que los números hagan mucho por la gente. Con el espíritu de la fiesta popular. Bienvenidos al maravilloso mundo de la patria. Te cuento que el periodo histórico que estaremos... Se vencieron los plazos. Se acerca la hora de la verdad. Cuando estalle el verano, escucharás la noticia que esperaste todo el año. El ganador del concurso Radio Nacional rumbo al Bicentenario es... No te lo pierdas. Lunes 21 en Una Vuelta Nacional. Tu programa está en la radio pública. De lunes a viernes por Radio Nacional, tenga los resultados de las quinielas. La primera, 11:45, matutina 14:30, vespertina 18:10 y nocturna 21:30. Los sábados 15:30 y 21:30. Tus números de la suerte por Nacional. Buena trasnoche. Párrafus interruptus. Corazón, lector. Lunes a viernes, 0:31. Lunes fue ininterruptus, martes interruptus. Hugo Paredero. ¿Viste cuando se te mete la virome dentro de la espiral del cuaderno? En la radio pública. El Patronato de la Infancia cuenta con usted. Reviva la magia de estas fiestas. Desee felicidad, paz y esperanza. Ayudándonos con las tradicionales tarjetas de Navidad. Consígalas en el Patronato de la Infancia. Mansilla 2588, Capital. O llame al 4961-5759. Hola, sí, habla Adriana de Castelar. La verdad que estoy muy emocionada y muy contenta con lo de Evo. Lo que quería de mi lado es felicitar al pueblo boliviano por la cultura que han tenido para defender a su presidente, para tener claro quién es el enemigo, no dejarse confundir por la derecha, como nos pasa acá, que nos confunde, y mucha gente que no entiende que los está de alguna manera defendiendo, aunque creen estar en contra de la derecha, porque se dejan marear y confundir por toda la información y por todo el manejo de los medios. Así que me parece bárbaro lo del pueblo boliviano, que supo ver dónde estaba quién, realmente está al lado del pueblo, y lo votaron nuevamente. Así que bueno, felicitaciones a ellos y ojalá nos pasara lo mismo. Un beso grande. Chao. Buenos días, el programa que estoy escuchando a las 12:25 es muy bueno. Están hablando de Evo Morales. Yo quiero saber si lo que ustedes están diciendo de Evo Morales en Bolivia se puede estructurar. No es necesario que me den un partido o particularizando objetivamente, sino desde el punto de vista estructural en la Argentina. Siempre hablamos de América, hablemos de Argentina. Es decir, hay un futuro para estructurar algo similar a lo que pasa en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador. ¿Son los Kirchner o no son los Kirchner? Y si no son los Kirchner, ¿por dónde pasa el problema? Hay que hablarlo para ubicar a la gente para el 2011. ¿Dónde está esa estructura? Si es que la hay o no la hay. Gracias, hasta luego.
Bueno, estamos en comunicación con el senador Antonio Peredo, senador del MAS, del Movimiento al Socialismo, y uno de los representantes en la Cámara Alta del Senado, en la Cámara Alta de Bolivia, de la presidencia de Evo Morales. Hola, senador. Nora Beiras le saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, Nora. Muchísimas gracias. Estoy muy bien. Bueno, me imagino que habrá estado festejando. Hemos estado hasta altas horas de la noche, evidentemente. Pero ha sido un festejo muy alegre, muy lleno de serenidad, porque el pueblo ha mostrado una madurez extraordinaria durante la jornada de ayer. Justamente serenidad fue también lo que transmitió el presidente Evo Morales, ¿no?, en su discurso, como que estaba muy tranquilo, muy confiado quizás de este resultado. ¿Cómo fue ese proceso? Porque pasaron por momentos muy aciagos a lo largo de estos 4 años de gobierno de Evo. Fueron evidentemente años en los cuales la confrontación parecía llegar a imponerse en el país, pero ha sido la política llevada adelante por este gobierno que ha impedido que esa violencia traspase límites, aunque ciertamente tenemos que lamentar incluso pérdidas humanas, que es lo más grave que nos ha sucedido. Pero todo eso ha sido dejado atrás a través de la consolidación de este proceso, que se manifiesta en los resultados de la votación de ayer. Ahora, senador, ha habido un incremento importante a nivel de cantidad de votantes y de porcentaje entre la primera elección de Evo y esta ratificación. ¿En qué sectores creció el apoyo a Evo Morales? Yo creo que es importante señalar que la votación en los sectores de la clase media ha aumentado grandemente, proporcionándonos una seguridad muy especial en los departamentos que tradicionalmente, y digo, si se puede hablar de tradición en 4 años transcurridos, que en este tiempo se mostraron absolutamente contrarios al MAS. Yo le puedo decir, así muy rápidamente, que estos departamentos como Tarija, donde de 4 senadores hemos obtenido 2, en el Beni, donde tenemos 1, en Pando, donde tenemos 2 senadores, de manera que en Santa Cruz, donde tenemos 2 de 4 senadores, de manera que esto ha permitido que en el Senado Nacional obtengamos ya hasta ahora, pese a que hay además un senador en disputa todavía, ya tengamos 24 senadores, es decir, 2/3 de la Cámara Alta, lo cual es ciertamente un espaldarazo muy grande que le da el pueblo boliviano al presidente Evo Morales, al mismo tiempo que le está dando una tarea que debe cumplir en el curso de la próxima gestión. Senador Fernando Piana lo saluda, ¿qué tal? Sí. Ahora con semejante, digamos, cuadro institucional respecto a lo que es no solamente el Poder Ejecutivo, sino también las cámaras, ¿cuáles son las prioridades para ustedes los legisladores para acompañar al gobierno que puso mucho desde el Poder Ejecutivo también, y lo que no ha salido en términos legislativos fue justamente por no tener o por tener al Podemos dentro de siendo mayoría en el Senado? ¿Cuáles son las prioridades para este año que viene, que va a ser de crecimiento económico y además de un fuerte crecimiento político institucional para Evo Morales? Claro. En lo último que usted señala, en lo político institucional, ciertamente la prioridad está en la construcción sólida, legal, de las autonomías en todo el país. Los 5 departamentos que anteriormente no habían aceptado la autonomía se incorporan, de manera que tenemos a los 9 departamentos dentro del sistema autonómico. Vamos a buscar consolidar esa autonomía en todo el país. Y en segundo lugar, la construcción de las nuevas instituciones del Estado, fundamentalmente el Poder Judicial, puesto que ya la Asamblea Legislativa ha sido redefinida, reestablecida con la votación de ayer. De modo que tenemos una tarea muy importante por delante en el área político-institucional. Y en el área económica se trata fundamentalmente de la construcción de infraestructura que, a la vez de darle seguridad al futuro de Bolivia, le dé posibilidades de empleo a la población,
logrando una mejor distribución de la riqueza boliviana. Senador, ¿hacia dónde camina Bolivia en términos de construcción de poder? Porque el gobierno de Evo Morales lo hizo exitosamente, así como otros gobiernos populares de Latinoamérica, de infringir un aumento de participación popular a través de las asambleas. ¿Cómo se compatibiliza el tema de las asambleas populares con el funcionamiento de las cámaras legislativas? Para nosotros es muy claro que las cámaras legislativas, lo mismo que el Poder Ejecutivo, que el Poder Judicial, tienen que funcionar en base a los intereses de la población. Y el fiscal de eso tiene que ser indudablemente el pueblo en las calles. Pensar que la democracia se reduce simplemente a una votación cada 4, 5 o 6 años es realmente reducir la democracia a un acto formal. Queremos una democracia, y así lo ha dicho el MAS permanentemente, que signifique la participación constante del pueblo en la toma de decisiones. Ahora, senador, ¿cómo imagina el devenir de la derecha en Bolivia teniendo en cuenta este amplio apoyo electoral que ha obtenido Evo Morales? Créame que la lección que ha recibido en esta jornada, para mí sería importante que la reciban de manera positiva en el sentido de construir una oposición unida, una oposición que plantee un programa, no lo que acaban de decir, lo estoy leyendo en los medios de comunicación, vamos a ir por terminar con esta política de cambio. Y eso significa para el pueblo un mensaje que tenemos que regresar a lo que era anteriormente, un país mendigo, con muy poca perspectiva, con ningún futuro para las familias que huían de este país por donde no encontraban posibilidades de mejor vida. Hoy lo que tenemos como desafío, esta es la votación del pueblo, tienen ustedes la obligación de construir un futuro mejor para todos los bolivianos. Senador, algunos dicen que usted es una de las personas a quien más escucha el presidente Evo Morales. ¿Desde cuándo lo conoce y cómo lo definiría? Bueno, yo creo que el presidente a quien más escucha es a los sectores sociales de donde él mismo proviene. Yo lo conozco al presidente Evo Morales desde comienzos de los años 90, cuando siendo dirigente sindical de la zona del Chapare, él tenía preocupación y nos invitaba, y de ahí es que lo conozco, a seminarios en los cuales les entregábamos a la militancia de los sindicatos nuestro conocimiento sobre el desarrollo político del país, que indudablemente está íntimamente unido a la solución de los problemas sociales. Y creo que desde entonces Evo Morales puede definirse por dos conceptos. Uno, la clara intuición política de cuál es el camino que debe elegir, y dos, la confianza en que debe escuchar al pueblo y a partir de eso tomar definiciones. Estas dos cosas no se han perdido en el carácter de Evo Morales. Bueno, muchísimas gracias, senador Antonio Peredo, por este diálogo con la radio pública. Gracias a ustedes y buenos días. Buenos días. Buenas tardes, Roberto de Primera Junta. La verdad que el pueblo boliviano nos dio una gran lección. Pensar que nosotros, los argentinos, que muchos tienen cierto delirio de grandeza, que creen ser mucho y desprecian a nuestros hermanos latinoamericanos, y después votan a Macri, y después apoyan al Grupo A, este Grupo A de diputados. El A debe ser de antiargentinos, en el que participa la Unión Cívica Radical, mezclándose con la derecha más acérrima. La verdad que viva los bolivianos, y nosotros tenemos que tener esperanza. Buen día, equipo. Carlos de Villa Luz Uriaga. ¿Ustedes sabrán qué estará tomando, fumando o quién le dio la alta temprana a este chico Marcos Peña? Acaba de decir que en 2 años el macrismo hizo más que en los últimos 10. Un abrazo. Hasta otro día. Para el nombre de las cosas habla Juan Carlos de Floresta.
El sábado pasado escuché al señor Narváez diciéndole que hay que hacerle un juicio político a nuestra presidenta por los actos de corrupción de este gobierno. Yo creo que el señor Narváez tenía que echar una mirada sobre la infame década del 90, donde se vendió todo nuestro país a precio vil, con miles y miles de desocupados, y encima nos endeudamos por más de 100.000 millones de dólares. Y para colmo, en el 2001 explotó ese famoso 1 a 1, confiscando todos nuestros depósitos en beneficio de él mismo y sus amigos los banqueros. Si eso no es corrupción, la corrupción ¿dónde estaba? Gracias, muy buen programa. Buen día, chicas del Nombre de las Cosas. Yo ayer leí el anuncio de la gente del campo para promocionar la fiesta que van a hacer, ¿no? Y abajo dice que piden que lleve la gente comida para los pobres. ¿Por qué no le dan ellos, que son tan ricos? Eso es lo que más me dolió. María de la Ferrere, chicas, todos los días están con nosotros. Chau. Como les contábamos hace un rato, esta semana vamos a estar charlando sobre los partos, sobre ese momento, ese acto tan ligado, íntimamente ligado a los nacimientos, ¿no? Uno habla de un parto cuando alguien o algo nace, claro. Una persona o ¿qué otra cosa? Una era. Una era. Una era. Ay, vamos a cantar Silvio Rodríguez. Claro. Esta semana vamos a pasarlo. Yo estoy a punto de entonar, pero me parece que nos vamos a arrepentir muy pronto. Pero la era está pariendo un corazón, me la acuerdo. Digámoslo de una vez. Sí, una situación nueva. Un parto es significativo en la vida de un ser humano por el cambio que genera como un portal hacia algo nuevo y que no vuelve atrás, digamos, en una cuestión de ego. Pero los egos también están en la historia. Los egos de las sociedades paren, justamente, si más allá que es un verbo defectivo, paren nuevas situaciones. Y en esto tiene que ver el señor Viñeski, que habla tan bien de de, ¿no? Y de filosofía. Sí, ya vamos a ir a esos procesos, pero no de los partos históricos realmente, ¿no? Sí. 2001, por ejemplo, hubo acá un parto histórico tremendo, ¿no? Un desgarro, un parto histórico, justamente. Bueno, la que habla cada tanto de parto es Carrió. Sí. También hay que decirlo. Sí, pero no, lo tiene medio abandonado la metáfora, ¿viste? Porque estuvo bastante, estuvo insistiendo bastante con esa palabra. Es una palabra que cada tanto se usa bastardamente también, ¿no? Para la simulación. También es una palabra, estoy tirando todas las puntas que vamos a ir charlando esta semana. Es una palabra que queremos saber qué tan propia o qué tan ajena les es a los varones, ¿no? Que antes eran como casi extranjeros del parto y ahora se agarran a la camilla y están ahí pujando con las mujeres. Pero además es ambiguo también el significado, ¿no? Porque cuando uno dice es un parto, esto fue un parto, no lo dice positivamente, te dice como, uno lo relaciona con el dolor. Claro. Y ahí va la Biblia, ¿no? Parirás con dolor. Por eso, digo, creo que hay una connotación, una carga tan cultural en esa significación que se le da al parto que es muy ambiguo, porque es por un lado eso, el surgimiento de algo nuevo, algo distinto, una esperanza, porque la verdad que uno siempre ante lo nuevo se plantea, bueno, va a ser algo mejor, o no siempre, pero se supone que hay una esperanza de cambio. Sí, yo de paso me lo comí cuando presentamos a Quién nos hace reír, pero el libro que vamos a regalar hoy lo escribió la licenciada Amelia Musini y precisamente se llama Parto, Miedo y Dolor. Medir el miedo para dar cauce al dolor. El tema de este libro tiene que ver también con una educación que recibimos las mujeres, ¿no? En relación al parto. El miedo al parto también nos es enseñado. Sí, absolutamente. ¿No? Pero el miedo a los cambios tiene que ver con eso, ¿no? El miedo a lo que uno puede generar. A veces pasa eso. La posibilidad de que uno puede generar algo, por más que lo desee, da miedo. Y entonces se aborta o se traba. Claro, claro. Bueno, eso también es lo que nos pasa muchas veces, y sacando ya el tema del parto de lo explícito, de lo que tiene que ver con el embarazo y el nacimiento de un niño.
tiene mucho que ver con el deseo, con cómo tramitamos nosotros como hombres y como mujeres nuestros deseos, ¿no? Y con cuánto coraje o con cuánto ímpetu nos animamos a verlos realizados, a parirlos, a hacerlos realidad. Eso que parece algo lógico, no es tan lógico para las criaturas vulnerables que somos, ¿no? Psíquicamente. Sí, incluso a veces uno tiene miedo de hablar y está deseando hacerlo, ni pensar en proyectos mucho más grandes. Vos querés hablar, Sergio, ¿eh? Bueno, claro. Me siento inhibido. No te prives. No personalicemos, por favor. Pero muchas veces se presentan esos proyectos que tienen que ver con lo profesional como hijos. Como hijos propios, un libro, por ejemplo, claro. Se presenta como un hijo también, ¿no? Figurativamente. Vos sabés que me estoy acordando de un texto de Roland Barthes, que es maravilloso, que está en las mitologías, que es una revista, un texto que tiene que ver con una nota que salió en una edición de la Elle francesa de la década del 60. Era una nota a mujeres escritoras. Esto tiene que ver también por qué cosas somos capaces de parir las mujeres, no solo niños, evidentemente. En la nota que analiza Barthes en mitologías, a él le llama mucho la atención los epígrafes. Era un grupo de unas 8 o 9 novelistas y en cada epígrafe seguían la misma estructura. Decía, fulana de tal, 3 novelas, 4 hijos. Fulana de tal, una novela, 5 hijos. Y así sucesivamente. Entonces Barthes en ese texto analiza cómo desde una revista burguesa, como era la Elle de los 60, para una mujer de clase media con aspiraciones a la burguesía, a ser incluida en la burguesía, el destino femenino podía encontrar cauce en una actividad creativa como la literatura, pero a condición de que se incluyera la maternidad, que no se descuidara esa otra parte, ¿no? Como que no se desligaba a las mujeres. Evidentemente en ese grupo no había ninguna que había decidido no tener hijos, porque también es un derecho femenino decidir no parir, ¿no? Bueno, y ese acto tan de la mujer es lo que el hombre todo el día quiso controlar. Y vamos a ver después en la columna de varias maneras, pero el hecho de que la mujer pueda decidir qué hijo tiene, porque es plasmar ese deseo convertido en un hijo o no plasmarlo. Bueno, ¿qué hijo tiene? Es algo que escapa a la voluntad de cualquiera todavía. Sí, ¿no? Por eso, ¿y de quién? ¿Y de quién es el hijo? Ahí vamos, Pepe. Con amor y aprendamos de ellos, que defienden sus derechos, que defienden lo conquistado para que se siga profundizando. No voy a hacer comparaciones con nosotros como pueblo, pero tenemos muchísimo que aprender. Y para eso Radio Nacional ayuda a todo el país, que todo el país celebre al pueblo boliviano por su madurez política, por su patriotismo y por su amor de hermanos entre ellos y a su presidente. Gracias, queridas. Mechi Tusengo. Hola, habla Hugo Escobar de Reconquista Santa Fe y quiero expresar mis felicitaciones al pueblo boliviano por apostar por el cambio, por apostar para el pueblo, por apostar por Latinoamérica, por apostar por la reivindicación de los pueblos originarios. Nosotros los argentinos debemos copiar ese modelo. Tenemos que olvidarnos de Macri, de Narváez, de Lulita Carrió. Por favor, bonaerenses y porteños, que siempre nos critican al interior como votamos. Piensen ustedes lo que votan. Gracias. Sí, este mensaje es para Sandra Russo y en nombre de las cosas, todo su equipo, refiriéndome al triunfo de Evo Morales. Ayer yo buscaba en la televisión algún noticiero que me dijera si había ganado y por cuánto había ganado, y lamentablemente para mí tuve que poner la CNN, que fue la única que transmitió el triunfo de Evo Morales y sus palabras del balcón de la Casa de Gobierno. Me alegro mucho, ojalá nosotros tengamos la misma suerte, les mando un gran beso, las escucho todos los días
y será hasta pronto. Gracias. Cuarto intermedio en la reunión de ministros del Mercosur. Aquí en la sede del Mercosur, en la ciudad de Montevideo, se ha producido un cuarto intermedio. Los ministros de Economía y Relaciones Exteriores, los países que integran el Mercosur, se han retirado para almorzar, van a continuar a la hora 15, por supuesto estamos hablando de la hora uruguaya. Nosotros acabamos de dialogar con el ministro de Economía actual de Uruguay, Álvaro García, y lo consultamos si se había avanzado en lo que había propuesto el ministro de Economía argentino, Amado Boudou, con respecto a comerciar en moneda local. Esto respondía el ministro de Economía uruguayo, Álvaro García. Hace ya un año que Argentina con Brasil están aplicando la metodología de comerciar en monedas locales y Uruguay recientemente ha firmado con Brasil este mecanismo, el cual hay que ajustarlo desde el punto de vista operativo, pero se podría empezar a trabajar fuertemente en este sentido. El propio ministro de Economía argentina ha dicho que aún es pequeña la cantidad, están comerciando cerca de 300 millones de dólares. Lo positivo, y según planteado por él, es el crecimiento, que es un crecimiento muy importante a nivel mensual del 17% de ese valor. O sea que es un tema de usos y costumbres, ¿verdad? En la medida que el mecanismo sirva, se puede llevar adelante y Uruguay lo ha concretado con Brasil. La palabra del ministro de Economía de Uruguay, Álvaro García, desde la ciudad de Montevideo para Radio Nacional, Juan Domingo Cantal. La UCR descartó que la presidenta Cristina Fernández intente vetar leyes sancionadas por el Congreso. Por iniciativa de los diputados Marcelo Meis y Fernando Cantero se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura porteña un homenaje al expresidente de la Nación, Raúl Alfonsín. Durante el acto, el Poder Legislativo de la ciudad le entregó a Ricardo Alfonsín, hijo del exmandatario y actual diputado nacional, la medalla y el diploma que declara al ex jefe de Estado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. En otro orden de cosas, Ricardo Alfonsín señaló que no cree que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner analice vetar leyes sancionadas por el Congreso Nacional en caso de que estas iniciativas se aprueben después del 10 de diciembre con el impulso de bloques opositores. Yo veo bien, veo que el Congreso recupera su rol de actor central a la hora de definir las políticas públicas, ámbito para el debate y para el diálogo, y espero que no apelen al veto, podrán apelar a este mecanismo en una o dos ocasiones, pero utilizarlo de manera sistemática sería, sí, destituyente. El Estado tiene tres poderes. Uno es el Ejecutivo y hay que cuidarlo y hay que ayudarlo a gobernar, el otro es el Judicial, hay que cuidarlo también en su independencia, y el otro es el Parlamento, que es donde está expresada la voluntad popular de toda la ciudadanía, y también hay que cuidarlo y hay que tratar de respetar el oficialismo a la oposición al oficialismo. Yo no creo que vayan a apelar a ese recurso. Desde Radio Nacional Buenos Aires, en todo el país, Hernán Mundo. El gobierno bonaerense anunció ayuda financiera para municipios de la provincia. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, entrega asistencia financiera a 10 municipios de la provincia en la Casa de Gobierno. Darío David, intendente de Ayacucho, aseguró que es muy importante esta ayuda de 650.000 pesos para fin de año, que serán principalmente para el hospital municipal que cumple 125 años, y se refirió además a cómo llega Ayacucho financieramente a este fin de año. Llegamos, creo que como todos los municipios, complicados, pero bueno, gracias al apoyo que hemos tenido siempre del gobierno provincial y también del nacional con respecto a obras. Estamos llevando adelante obras de pavimento y de viviendas, también una sala de esterilización nueva en el hospital municipal, y en el centro de salud Eva Perón, que hemos inaugurado, también lo estamos ampliando con el apoyo de la nación y el apoyo de la provincia. Podemos ir llevando y bien, con las complejidades que tenemos, pero cerrando el año. Desde La Plata, Mariela Tuelman para Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Puntapié inicial para el sueño del Río de la Plata. Uruguay y la Argentina mantienen el sueño de organizar el Mundial 2030 y ayer, para tratar el tema, se reunieron en Montevideo Eugenio Figueredo, vicepresidente de la CONMEBOL, Héctor Lescano, ministro de Deportes uruguayo, y su colega argentino, Claudio Morresi. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires 21 grados, humedad 54%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Aguante Radio Nacional. Sí, señor. Aguante barrio, que hay que ir para adelante. La radio pública. La radio de la patria para 40 millones de argentinos.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form. Los medios masivos de comunicación dan cuenta, o mejor dicho, pintan un panorama de conflictividad en ascenso en el mundo laboral. Como siempre, las explicaciones del caso quedan acotadas a lo anecdótico y la más de las veces cargan las tintas en comisiones internas fabriles díscolas y de izquierda que se oponen a las conducciones sindicales tradicionales. O dicho de otro modo, se trata de internas gremiales que, para colmo de males, vienen a meter ruido y a amenazar la consolidación del repunte económico. Difícilmente se pueda leer en los grandes medios de comunicación que la naturaleza de la protesta está íntimamente vinculada con el permanente aumento de la desigualdad de ingresos que se viene registrando desde comienzos de la década de los 90, tal como señala un estudio de la CEPAL, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Los analistas económicos, que dan forma al discurso hegemónico, hablan de una conflictividad con motivaciones políticas, de una conflictividad puramente ideológica o por simples internas sindicales. Los discursos explicando los casos más notorios, como los de Kraft Terrabusi y los de Subterráneos de Buenos Aires, evitan salir de ese terreno porque desde otro lugar deberían explicar la inequitativa distribución de los ingresos. Algo que, por otra parte, como analistas vinculados al establishment, pretenden que sea cada vez más profunda o que, como mínimo, se mantenga sin modificaciones. Si hay algo que viene mostrando a escala planetaria el gran capital concentrado, es que una de sus pretensiones es montar una estructura que ya se menciona como de capitalismo del desempleo. Las brutales estadísticas que va arrojando la crisis financiera internacional, que comenzó a fines del año 2007, van en ese sentido. O sea, mayor concentración económica y paralelamente mayor número de desocupados. Así, la conflictividad laboral, tarde o temprano, se expresará de algún modo. Según datos del Observatorio del Derecho Social, en el primer semestre del año se registró poco más de un caso diario de violación a la libertad sindical, especialmente en lo que se refiere a la organización de los salariados en sus lugares de trabajo. Los grandes grupos económicos concentrados presionan para que nada se modifique, en tanto que los trabajadores buscan acceder a una mayor participación del Producto Bruto. Esta es la lógica que subyace en una conflictividad del mundo laboral, mucho más allá de las fronteras de nuestro país, que, por cierto, los medios de comunicación, que representan intereses concentrados, ven con preocupación. Se lo dejo para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Form. En la radio pública, el nombre de las cosas. Escuchamos una vez más el Quién nos hace reír, pero les voy a dar una pista más porque parece que está difícil. Hice una alusión al Frente Amplio porque son uruguayos. Y otro programa que hicieron fue Telecatapum. Pero este es otro. A ver. Te mandan saludos los muchachos del mercado. ¿Te mandan? Te mandan la berenjena. No son ovejas, son vegetales. Berenjena. Las negres. Está el viejo en la puerta del rancho. Dice, hijo, vení, hijo, vení. ¿Hijo de qué? Se va mate. Se va mate. Y el hijo ahí dice, adiós, mate. Adiós. ¿Vos sabés cómo le llaman a los bosques de Palermo? A los bosques de Palermo le llaman las Filipinas. Pero por el país, por la tienda, ¿no? No, las Filipinas. Porque cuando vos pasás de noche, se escuchan las parejas que dicen, corazón, aquí no, corazón. Para El nombre de las cosas, habla Mirta de San Telmo, los personajes son Almada, Redondo, Espalter y De Angelo. Gracias, el programa es muy bueno. Sí, buenos días. Bueno, feliz por el triunfo tan amplio de Evo Morales y envidia sana por el pueblo boliviano, ¿no? Por la conciencia del pueblo boliviano de acompañar a su presidente
que son coherentes porque han votado para que haga reformas en el país y lo están acompañando, no como acá, que la izquierda, por ejemplo, ha estado con el, como decía alguien, ¿no?, con el grupo A, junto a Patricia Bullrich, de Narváez, y ahí estuvo Pino Solana, estuvo Donda, estuvo Lozano, la verdad vergonzoso, por eso tengo envidia del pueblo, porque nosotros ni siquiera nuestros diputados que votamos para acompañar un proyecto nos acompañan. Gracias, y mi nombre es Graciela. El nombre de las cosas, Cristina, del barrio Villa Porredón. Bueno, a de Narváez le digo que el juicio político tiene que ser a Macri, a su socio, porque estamos pagando el espionaje de Ciro James, hemos pagado todos los porteños los 6.000 pesos para que espíe al cuñado. Eso es particular, privado. Así que el juicio político se lo merece él, por espionaje. Y por corrupción porque subejecuta obras y no paga a los maestros y los hospitales está vacío y no paga a los médicos. Bueno, y también los peronismos están incluidos en el Congreso, señor, y que le pone palos en la rueda a la presidenta, el peronismo de la federal, no solamente los radicales. Bueno, hasta luego. Cristina del barrio Villa Porredón, adiós. Sergio Viñecki. Bueno, nos cuenta el cronista Fray Bernardino Sahagún, en el siglo XV, que los aztecas contraían matrimonio entre los 15 y los 16 años. Como Romeo y Julieta. Sí, era una costumbre incluso antigua, y que el motivo, o sea, ser estéril, era un motivo de divorcio, de ambos bandos, hombres y mujeres, y que tenían mucho cuidado con el tema de parir. Pero había una institución o un personaje que es el Tlamatki, que era no era otra cosa que la comadrona o la partera, que más allá de estar asistiendo a la parturienta, había todo un proceso previo en el que le iban dando instrucciones de ciertas gimnasias, ciertos ejercicios, una alimentación. Incluso le daban un jugo de una raíz que se llamaba chupatli, que tiene una sustancia activa, que es la oxitocina, que producía una dilatación del útero. O sea, la tenía bastante clara. Ahora está medio de moda la oxitocina. ¿Ah, sí? Es la hormona de la monogamia, Pichi. ¿No te acabo de ver una agradable sorpresa. La tiene alterada. Sabía que había una hormona de la monogamia. Es la oxitocina, totalmente. Y es la que liberan las mujeres inmediatamente después de parir. Inmediatamente después del parto se libera una gran dosis de oxitocina, que es lo que hace calmar el dolor y enternecerse por el bebé. Mirá vos, los aztecas. ¿Viste? Sí, qué claro. Todos en un jugo de la raíz. Yo te pongo en valor la columna. Chupatli. Bueno, la posición en la que se paría eran cuclillas. Consideraban que era la posición natural en la que el esfuerzo de parir estaba más facilitado. Claro, vertical. Exacto. Ahora, la costumbre era la siguiente. Nacía el bebé, se cortaba el cordón umbilical, y se los lavaba al bebé, y si era mujer, el cordón umbilical se enterraba cerca de la casa. Si era varón, se lo entregaban a los guerreros y debían enterrar el cordón umbilical en el campo de batalla. Ahí ya estaban repartidos los roles. Sí, al toque. Cuando una mujer moría al parir, era considerada una diosa que iba al paraíso occidental y todos los días ayudaba en el amanecer, que era el parto del sol, el parto del día. Una linda. Romántico. Chupatli esa. Francisco Clavijero, que es otro cronista de la época, cuentan que al niño, cuando nacía, se le decía lo siguiente: la vida que empiezas es triste, buena onda, dolorosa y llena de males. No podrás comer sin trabajar, que es parecido a la Biblia, ¿no? Sí. Los dioses ojalá te ayuden en las adversidades que te aguardan. Después de eso empezaba la fiesta, felicitaban a los padres. Sí, parece Schopenhauer, parece Fitzgerald, la vida mantiene una ofensiva variable. Es eso, en azteca. Bueno, pero eran conscientes de lo que venía, pero al mismo tiempo le propiciaban el apoyo de los dioses. Entre los aztecas, entre los incas, había otra costumbre,
que era que cortaban con un cuchillo especialmente hecho para ese evento el cordón umbilical y luego ese cuchillo lo tiraban al río, no debía ser usado por nadie más. Ahí es donde se mostraba una singularidad absoluta, porque en todo lo demás son de concepciones muy sociales, muy anti-individualistas. Un autor que se llama Balcazar escribió La historia de la medicina en Bolivia y allí nos cuenta que el parto era asistido. Y el parto asistido era boca abajo, es decir, la mujer se ponía en cuatro, con las manos apoyadas en el piso, y la partera esperaba al bebé desde atrás de ella. Y por lo general acá cuentan una costumbre muy extraña. Los hombres incas, al nacer el bebé, iban a la cama con la mujer y el bebé y se quedaban durante 8 días ahí, en la cama, en una costumbre que se llama corvado, y decían que era para engañar a los espíritus malignos y que no vayan sobre el bebé, sino que también vayan sobre este hombre. Lo que cuentan algunas feministas es que esta era una costumbre en la que el hombre quería recuperar algún protagonismo porque quedaban absolutamente afuera, porque estando en la cama durante esos 8 días recibían las felicitaciones de los vecinos, etcétera, etcétera. Bueno, pobres. Él quería estar. Tampoco, Yo bueno. también tuve que ver con Acá esto. estoy, Pues, claro, Algo pobrecito. Yo fui. Y otra costumbre más extraña aún es el pollazón, en que el hombre, mientras la mujer está pariendo, en otro lugar, simula los dolores del parto. Bueno, ahí ya, viste, parece los que ahora las acompañan a la sala de partos y se desmayan. Claro. Y entonces todos corren a ver qué le pasa a él. Bueno, hay hombres que también engordan durante Claro. el embarazo de su mujer. Bueno, Sí. nosotros algo tenemos que hacer. Conocían los incas las cesáreas, y como vos decías, que incluso el nombre cesárea es discutido, ¿no? Porque para algunos era por Julio César, porque él había permitido, por una ley cesárea, había permitido que se efectúe efectivamente eso. Ahora, otros dicen que no, que cesárea viene del latín, que es la palabra cortar, y que en realidad atribuirse a Julio César es ridículo porque no es que la palabra César nació con Julio César, ya existía desde antes. Pero bueno, la etimología más aceptada es esa, que viene de cortar, que bueno, es lo evidente. Entre los araucanos, la costumbre era distinta. La mujer araucana se iba en forma absolutamente sola hacia el interior de un despoblado y construía una choza a las orillas de algún río y tenía el hijo sola. Se cortaba sola el cordón umbilical, también en cuclillas, y si volvía era aceptada por la tribu, pero si le llegaba a pasar algo, nadie intervenía. Era una costumbre de absoluta soledad. En cambio, entre los yamanas, que son una tribu que vivía en Tierra del Fuego, En el sur. en el sur, en Tierra del Fuego, estaba lo que se llamaba, una palabra que me gustó, que es Kuto Andundomo. Otra vez. Kuto Andundomo, que significa mujer que se compadece de la amiga. De la amiga. Que se compadece de la amiga Ah, qué bueno. y la ayuda. Esta amiga podía ser o una mujer muy vieja de la tribu, su mamá, o efectivamente una amiga que la ayudaba a parir, Una que le hacía de comadrona. que le hacía de comadrona o parturienta. Ahora, la institución de la partera y de la comadrona es antiquísima y compartida por un montón o casi todas las culturas. Y lo interesante es que siempre es mujer. Lo que pasa es que, digamos, eso se inscribe también en siglos y siglos en los que el parto no fue medicalizado, que no se lo tomaba como una enfermedad y que no tenía por qué intervenir ningún sistema de salud. Se resolvía en los hogares y con parteras. Exactamente, lo cual generó durante mucho tiempo también el riesgo que eso traía aparejado, porque en la Edad Media está registrado una enorme mortandad al parir. Pero también están estas sabidurías, como este medicamento que dijimos, ¿no? De conocer las plantas, en las cuales sabían exactamente qué hace bien para cada cosa, Claro. que es algo que se pierde con el desarrollo, justamente lo que vos decís, el desarrollo de la medicalización, porque lo que hace la cultura médica es empezar a erradicar esas sabidurías y tomar el monopolio. O velarlo quizás, porque muchas veces muchos remedios
alopáticos tienen componentes justamente antiquísimos, ¿no? En la composición del remedio, pero en realidad se vela porque lo transa un laboratorio, una corporación, pero adentro tienen un montón de estos componentes, lo dicen los médicos justamente. Si vos te fijas en la composición del medicamento, siempre tiene una hierba o un componente natural que usaban antiguamente los pueblos originarios, por ejemplo. Sí, y por último, para los incas, ciertas anormalidades al momento de parir eran consideradas huacas, que son como hechos sagrados. Una de ellas es, por ejemplo, tener mellizos. Para los incas, cuando nacían mellizos, eso era una huaca, que significaba una fiesta a la parturienta recién habiendo terminado de parir, la paseaban por todo el pueblo. Ay, pobre mujer. De parir mellizos. De parir mellizos, le paseaban por todo el pueblo llena de flores, etcétera, porque lo que estaban festejando era su enorme fecundidad. Qué linda. Pepe. Pepe. Ahora el fútbol es para todos. Se viene la fecha 18 de la apertura y vos la vas a escuchar por Nacional. Martes, desde las 17, Huracán Boca. Miércoles, a partir de las 19, Banfield Tigre, Gimnasia y Esgrima La Plata Newell's. Ahora el fútbol es para todos. Viví toda la pasión del fútbol por Nacional. La radio pública. Nuevo atlas geopolítico de Le Monde Diplomatique. La caída del muro de Berlín, los atentados del 11 de septiembre y la gigantesca crisis económica que estalló en 2008 sacudieron la arquitectura económica, social y política mundial. Este atlas ofrece una imprescindible clave de lectura para comprender un planeta que hace equilibrio entre el agujero negro del caos y la construcción de un mundo nuevo. El nuevo atlas de Le Monde Diplomatique. Pídalo en su kiosco. Hablar por teléfono, leer o escribir mensajes de texto mientras manejamos pueden generar situaciones de riesgo vial. Seamos responsables con el uso del celular. Es un mensaje de Personal para su campaña Conciencia Celular. Los miércoles en Nacional, música en vivo. 9 de diciembre a las 19. Susana Rinaldi. Desde nuestro auditorio Maipú 555. Colabora con alimentos no perecederos para la asociación Manos por Hermanos de la localidad de Florida, Buenos Aires. Entre tema y tema, queda el nombre de las cosas. Buenas tardes, el que habla es Espalter y los demás de Telecataplún, Upumor, por los uruguayos. El programa de ustedes es muy lindo, realmente es un placer escucharlos y es una islita. Bueno, que anden muy bien, besos a todos. Andrés de Mayul. Y ahora ya me di cuenta quién era el Habla León de Banfield, 674 es mi número. Quién era Supumorpo, con Almada, Palter y todos esos hermosos cómicos uruguayos. Gracias. Y arriba Bolivia y arriba el pueblo boliviano que nos dio una lección de vida. Gracias. Gracias por todos los que nos dan todos los días. Habla Rubén de Ramos Mejía. Yo quisiera saber los guarismos de Santa Cruz y de los lugares donde, las localidades donde tiene preponderancia el feudalismo en Bolivia, y quiero tomar como ejemplo qué estadista, qué gobierno, qué democracia en Bolivia. Esto es un ejemplo para que aprendamos nosotros los argentinos, que nos estamos agarrando los pelos entre los distintos dirigentes políticos. Esto es un ejemplo de lo que es un gran líder y un gran dirigente de base como es Evo Morales. Así es la historia y aprendamos de esta historia. Adiós. Sí, buenas tardes Sandra, buenas tardes Nora, buenas tardes a los demás compañeros. Yo tengo la costumbre cada vez que votamos recortar
los cómputos, ¿no es cierto?, de cada uno. Y tengo los de nuestro querido Néstor Kirchner. Por lo menos para mí es muy querido, porque es un gran presidente. Casi 6 millones de votos tuvo. Muy poquito le ganó el señor Rubio de Narváez. Y se llenan la boca de que perdió. No, estuvo muy bien, con toda la contra que le hicieron, estuvo muy bien, y casi 6 millones de votos. Y ahora, en junio, la gran perdedora fue Elisa Carrió. Soy Josefina y vivo en Almagro. Sandra, Nora, muchachos, buenos días, Antonio de Celina. Pensaba que autorizó el gobierno que se endeudasen las provincias, ya pidió Capital Federal, no sé qué nivel. Digo, ¿será con los avales personales como cuando era presidente de Boca? Porque va a dejar esto hecho un tendal. Peña, que decía el oyente, que es Kirchner Alta, que lo que más hicieron en los últimos 10 años son unos caraduras. Chao, hasta luego. Hola, para el nombre de las cosas habla Nelia de Banfield. Bueno, digo yo una cosa, a todos estos políticos que entraron nuevos en el Congreso, ¿qué les entró? ¿Qué les dio ahora por preocuparse por los pobres? ¿Qué hicieron antes? ¿Qué hicieron hasta ahora? No hicieron nada y tampoco van a hacer nada. Por favor, no nos preocupemos que ya las alianzas que hicieron después del 10 se van a hacer trizas. No van a agarrarse los pelos entre ellos solos y nosotros de afuera nos vamos a reír. Gracias, un beso grande. ¿Tenemos los datos de Santa Cruz, Fernando? Sí, 43,5, que es altísimo. Es altísimo lo que consiguió el MAS ahí. Completamos con otros. Chuquisaca, 81,1%. En Santa Cruz perdieron por 2 o 3 puntos, ¿no? Claro, exacto. En La Paz, perdón, 81,1%, 43% en Chuquisaca, 65,9% en Cochabamba, 69,4% en Potosí, en Oruro 74,3%. Y bueno, Beni y Pando, que son los más complicados, Beni 36% y Pando 47%, que es de donde viene justamente el candidato a vicepresidente, preso él por la masacre de Pando, Leopoldo Fernández, de la derecha. Así que altísimo, altísimo. Y es lo que nos decía el senador, ¿no? Eso muestra cómo han ido ganando sectores medios en las regiones de la ultraderecha boliviana. Y en esto también debe intervenir el dato que pasábamos, que comentábamos al principio del programa, que más allá de las reivindicaciones, la economía anda bien. Claro. La economía hay anda cambios bien. concretos que no pasan solo por lo ideológico. Bueno, y pasamos de Bolivia a la ciudad de Buenos Aires. Que no es Bolivia. Historia de dos ciudades. Historia de dos ciudades. Cada vez nos diferenciamos. Bueno, Bolivia no es ninguna ciudad, pero ¿qué está pasando en el Ministerio de Educación porteño? Bueno, va a haber una nueva ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires. Yo les había comentado la semana pasada que el nombre que más sonaba después de esas ofertas así medio surrealistas como al Rabino Berman, a Kovatlov y estas cosas, era un señor Luis Lieberman que fue subsecretario de Educación en la época de Tellerman y tiene excelentes relaciones con Bergoglio, ¿no? Con el cardenal primado de la Argentina, con el objetivo de parte del gobierno macrista de, digamos, hilvanar nuevamente la relación con el cardenal, que está muy molesto porque en su momento Macri no apeló el casamiento gay. Bueno, no va a ser Luis Lieberman, va a ser otra señora mucho más ligada al cardenal Bergoglio. Mirta Legrand. No, esta es jovencita, con lo cual va jovencita, es joven, con lo cual es una legisladora porteña que trabajó durante muchísimos años en la Vicaría de Educación del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Su nombre? Victoria Morales Gorleri. Es una mujer de 37 años a quien Macri le ofreció la posibilidad. Acá veo a la productora Paula Nicolini agarrándose la cabeza, no pudiendo creer lo que estoy diciendo. Ahora, ¿hay necesidad de llevar a alguien tan ligado a la Iglesia Católica a un Ministerio de Educación? Porque esto supone, me imagino, otra vez conflicto con los gremios. Es que esto supone necesariamente digamos, la verdad que muestra, primero para mí, un gran retroceso en lo que es la definición de los equipos políticos que manejan la educación en la Argentina. No hay que recordar demasiado hacia atrás cuando los primeros años de la democracia en la Argentina
la Iglesia, lo más reaccionario de la Iglesia Católica, se le puso enfrente al alfonsinismo en ese momento porque había nombrado como ministro de Educación a Jorge Sábato, que era divorciado. Y que era agnóstico, que había confesado ser agnóstico, y esto era un pecado terrible. Y en ese momento Adolfo Stubring, como secretario de Educación, un judío. Era la época en la que lo más reaccionario de la Iglesia hablaba de la sinagoga radical. Me acuerdo, ¿se acuerdan? Sí. Porque bueno, la Iglesia fue durante muchísimos años en la Argentina. Cuando esos radicales eran progresistas. Y era la gran electora del Ministerio de Educación de la Nación en la Argentina. Durante el menemismo, la verdad es que también tuvieron una influencia que les fue siendo recortada en su momento, pero tuvieron una ofensiva terrible cuando se discutieron los nuevos contenidos para la educación en un equipo que integraban técnicos de primer nivel que fueron muy criticados por haberse sumado al kirchnerismo, como Cecilia Braslaski, que luego falleció, una pedagoga muy prestigiosa. Y en ese momento, el entonces arzobispo de Buenos Aires, Quarrachino, le había pedido la renuncia, le había pedido a Menem que renunciara a todo ese equipo de técnicos donde había pedagogos de origen marxista, y porque además incluían la teoría evolutiva en los nuevos contenidos, ¿no? Aparecía Darwin y ya era terrible. Estamos ahí, en la ciudad de Buenos Aires estamos ahí, estamos cuestionando el origen de las especies. Y la heliocéntrica en cualquier momento Por eso, digamos, eso en ese momento, Quarrachino no logró su objetivo, pero presionaron mucho, lograron sí modificaciones en los contenidos que implicaron la renuncia masiva de muchos técnicos, muchos de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de Ciencias de la Educación, por este manoseo al cual se había sometido a equipos que habían trabajado seriamente. Ahora, no habían recuperado un poder realmente tan fuerte como para ser nuevamente los grandes beneficiarios en el manejo de un Ministerio de Educación, con todo lo que esto implica, además en la jurisdicción se supone más progresista, la verdad, ya que no lo es. Por la legislación que tiene, por la constitución de la ciudad que se aprobó la ley de educación sexual más consensuada, que hasta ahora no se ha llevado a la práctica, que en las escuelas privadas que muestran en la ciudad de Buenos Aires casi dominan el 50% de la matrícula de la ciudad de Buenos Aires, sigue teniendo más de un recoveco para eludirla, sobre todo en los colegios católicos, y ahora ponen como ministra a una mujer que tiene ese pergamino. Además, en un momento, en una coyuntura en la que venimos de sufrir, como comunidad digo, la ofensiva de este grupo de abogados ultracatólicos, que fue el que intervino para que se abortara el matrimonio gay, son estos viejos militantes. Las mujeres los conocemos perfectamente porque son los que han manifestado con escarpines cuando se intentó hablar de la despenalización del aborto, cuando fue el debate por la ley de educación sexual, también son los militantes anti-educación sexual, militantes anti-derechos sexuales de las mujeres, y ahora encima esto de investir un ministerio público de un dogma al que algunos porteños pertenecen y muchos otros no pertenecemos. Que la Constitución Nacional también se desembarazó de todo esto, justamente en el 94, una de las cosas positivas que tenía era que ya no era un lugar confesional en la presidencia ni en los ministerios. Así que cuando uno busca el currículum, porque hice el ejercicio natural de buscar el currículum de Victoria Morales Gorleri, que tiene un blogspot, es un blog, pero no dice absolutamente nada de su trayectoria. Lo único que se encuentra es que es autora de un proyecto para lactarios en todas las dependencias públicas. Lo único que se encuentra, absolutamente. Bueno, esta mujer de 37 años, madre de 4 hijos, que trabajó varios años en la Vicaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo vínculo directo es con el cardenal Jorge Bergoglio, será la nueva ministra de Educación de la ciudad ante la salida de Mariano Narodowski con muy pocos honores, la verdad, después de 2 años de gestión y teniendo que ir a declaración indagatoria por la contratación de un espía en el Ministerio de Educación de la ciudad. Hay un tipo en Narodowski que creo que se arruinó la carrera, ¿no? Sí, él hizo una opción por la derecha, evidentemente, estaba muy convencido de las virtudes de Mauricio, como él le decía muy cálidamente, y me parece que ahora está bastante decepcionado de lo que ha sido el derrotero de su gestión. Pero hasta ahora públicamente no criticó nada. No, íntimamente digo, lo cual públicamente ha bancado todo, ha puesto la cara para defender lo indefendible, y bueno, me parece que
es un hombre con mucha formación académica, realmente muy sólida formación académica, que es muy difícil de entender a dónde llegó y cómo se autojustifica en este viraje a la derecha. Pero bueno, y bueno, son los vericuetos de la mente. Para activar tu don, el de olvidarte de todo y que se escuche tu voz. El nombre de las cosas, por Nacional. A nuestra democracia le faltaba una nueva ley de medios de servicios de comunicación audiovisual. Y llegó para que todos podamos informarnos y expresarnos libremente. Ahora el control lo tenés vos. Todos vamos a poder hablar. Es de los argentinos. Como Nacional, la radio pública. Página 12 presenta Victoria, un DVD con la historia de Victoria Donda, una de las primeras bebés nacidas en la ESMA. Victoria, un retrato documental de su vida y de su familia, en donde aún conviven víctimas y represores. Victoria, en DVD junto a Página 12. Compra opcional 22 pesos. Carbono 14. No son 14 los grados porque ya estamos en otra era. Lunes a viernes, desde las 14. Siempre pensé que en algún momento yo iba a ser víctima. Eduardo Anguita y Miriam Lewin. Dramas gratis hay pocas, pero dramas gratis están infinidad. En la radio pública. Al mediodía también se dice lo que se piensa. Algunas ideas, con algunas posiciones que no son las más frecuentes. El nombre de las cosas. Si tu política es liberación y si tu política es la sanación. Bueno, ustedes saben que este miércoles, o sea, pasado mañana, el 9, se cumplen 2 años del gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, tal como veníamos hablando recién con Nora. Nos sigue llenando de sorpresa, de estupor, con las designaciones, en este caso en el Ministerio de Educación. Y esta semana va a haber mucho movimiento de los sectores que tienen críticas para hacerle a este gobierno. El miércoles va a haber una gran marcha y hoy, lunes 7, a las 18:30, se presenta en la librería Gandhi, Corrientes al 1700, el informe anual del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en diálogo con Carlos Pisoni, que es integrante de ese observatorio. Buenas tardes, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, ustedes van a presentar, ¿desde cuándo están elaborando este informe? Y contanos, por favor, cuáles son, digamos, los rasgos principales del informe sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros en realidad somos una organización no gubernamental muy joven, porque hace muy poco que nos formamos, y justamente nos formamos porque a lo largo del 2008 comenzaron a producirse numerosas situaciones de vulneración de los derechos que inquietaron a varios sectores de la sociedad civil y a nosotros también. Y justamente decidimos empezar un grupo de personas de distintas edades, experiencias, profesiones y orientaciones políticas, decidimos proponernos la tarea de observar y evaluar la situación de los derechos humanos en la ciudad. A partir de eso es que creamos el Observatorio de Derechos Humanos y venimos trabajando desde hace ya más de un año en monitorear las políticas públicas del gobierno de la ciudad que conduce el ingeniero Macri. En este sentido, decidimos, al cumplirse 2 años de la gestión, elaborar un informe específico sobre, no general, digamos, no es un informe que incluye todo, sino nosotros tomamos algunos puntos que nos sirven como referencia de lo que digamos es lo que atiene a los derechos económicos, sociales y culturales y su vulneración. Estoy leyendo, Carlos, que una de las panelistas que van a estar esta tarde son Graciela Cisneros y Miguel Varela. Nosotros hemos hablado con Miguel Varela en su momento, que fue víctima y testigo del accionar de la UCEP. Sí. Me imagino que ese es uno de los puntos clave del informe y además quería consultarte porque parece que hay una UCEP residual. Sí, ¿no? Sí, así es. Exactamente, uno de los puntos claves tiene que ver con la UCEP y tiene que ver con este debilitamiento del rol del Estado como garante de los derechos sociales, económicos y culturales. Nosotros creemos que la UCEP, y nosotros nos hemos puesto ese punto como bandera, es un ejemplo de lo que sucede en el gobierno de la ciudad con las políticas sociales y de vivienda, digamos. En vez de buscar una solución habitacional a los que están con problemas habitacionales,
que dicho sea de paso, es la mitad de la población de la ciudad tiene problemas habitacionales, y esto me refiero a que no pueden acceder a su vivienda propia, o viven en casas en condiciones infrahumanas, o viven en villas de emergencia, o viven en asentamientos, o directamente están en situación de calle, ¿no? Entonces, en vez de brindar una solución, como debería brindar el Estado una solución integral, se los reprime, se los esconde abajo de la alforma, se les pega. Se creó la UCEP, un organismo paraestatal que no tiene poder de policía, pero lo tiene, y bueno, y por suerte vos te queremos agradecer porque vos también tomaste este tema como propio, y gracias a eso logramos distintas organizaciones no gubernamentales, que se desactive este organismo paraestatal. Ahora nos damos cuenta que sigue funcionando, hay nuevas denuncias. La UCEP fue suprimida con un decreto el 1017 de este año del gobierno de la ciudad, pero hay una nueva dirección que se llama Dirección General de Operaciones Logísticas, que digamos de alguna forma absorbe muchas de las tareas que tenía la UCEP. Es decir, es probable que estemos ante el nacimiento de una nueva UCEP con otro nombre y camuflada de otra forma. Entre esas actividades que recoge esta nueva forma de la UCEP, está incluido el echar a la gente sin techo por la madrugada, de levantarles las cosas y echarlos a patadas. No lo dice así el decreto, pero el decreto dice que tiene el poder de persuadir a la gente para abandonar el espacio público, de alguna forma así, ¿no? Y lo mismo que decían los otros. Exactamente, la persuasión en este caso con la UCEP, con todas las denuncias que hay y que tenemos y que incluso fueron documentadas con videos, se ve que se le pega a la gente, que se la muele, que le roban las cosas, le roban sus pertenencias, incluso le roban los documentos. Esa es la forma de persuasión, ¿no? Carlos, Fernando Piana te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuando vos revisás esto para todos nosotros, ¿no? Cuando uno revisa los datos oficiales incluso del gobierno de la ciudad, se ve que como históricamente baja la mortalidad infantil en Capital Federal, pero en estos últimos 2 años sube en el sur de la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de Piedrabuena, Soldati, Lugano, etcétera. Además, se hizo una asamblea el viernes pasado en Piedrabuena con el juez Gallardo a la cabeza, justamente para mostrar que los tanques corren peligro de caerse porque no hay estructura para esos edificios. No hay posibilidad de hacer una presentación penal a partir de organizaciones no gubernamentales porque la situación de vivienda es extremadamente violenta para mucha gente. Sí, totalmente. Sí, hay posibilidades de hacer presentaciones penales. Por suerte hay jueces que todavía leen la Constitución de la ciudad. Y la verdad que la situación de la vivienda en la ciudad es el principal conflicto o problema que tienen los ciudadanos, más allá de que un ciudadano puede pensar que el principal problema de él es la seguridad, o digamos el principal problema que tienen a nivel social es la vivienda, y en este sentido la gente que vive en la villa de emergencia, nosotros tenemos un instituto de vivienda que en vez de aumentar su presupuesto para el año 2010, el gobierno de la ciudad está quitando presupuesto, y para que tengan una idea, por ejemplo, hay 10 programas que tiene el IBC, 2 desaparecen, el de vivienda porteña y el de la ex autopista 3 que está ahí en Villa Urquiza, y otros 7 disminuyen en diversos porcentajes. Ahora, perdón, Carlos, Nora Beiras te saluda. Ahora, evidentemente sí decidieron beneficiar a la Policía Metropolitana, garantizándoles vivienda para poder incorporarlos. Sí, el presupuesto de seguridad aumenta. Lo que nosotros criticamos es que justamente en vez de tener la posibilidad de crear una nueva policía que la Ciudad de Buenos Aires necesita, una Ciudad de Buenos Aires autónoma necesita una policía propia, se lee mal la nueva ley, digamos, se lee mal porque evidentemente designan al jefe de policía una persona vinculada con el terrorismo de Estado, con el espionaje a la AMIA, que hoy está preso, que es el Fino Palacios. Se pone al frente de un instituto policial a una persona que defiende el terrorismo de Estado como Daniel Pastor. En vez de poder crear una policía nueva que respete los tratados internacionales, que esté dentro de lo que es el respeto a los derechos humanos, evidentemente ya se empieza mal y tenemos a su primer jefe de policía tras las rejas, ¿no? Bueno, déjame decir, Carlos, que esta tarde, entonces, a las 6:30, como panelistas van a estar la jueza Elena Liberatori, Diego Morales del CELS, Eduardo López de la Unión de Trabajadores de Educación y, como ya dijimos, Graciela Cisneros y Miguel Varela, víctima y testigo del accionar de la UCEP. Esto es en la librería Gandhi, el informe del Observatorio de Derechos Humanos en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias.
Carlos Pisoni. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande. Hay una cosa para agregar realmente, porque es mucho más grave de lo que por ahí el común está hablando. Lo que decíamos, el otro día me comentaba justamente el juez Gallardo sobre el barrio Piedrabuena, que es un barrio emblemático como es Soldati, como es Fuerte Apache en Ciudadela. ¿Dónde está ubicado el Piedrabuena exactamente? En el borde de la Ciudad de Buenos Aires, cerca de Lugano, digamos, Ajá. cerca del autódromo, al lado del autódromo. Pero tiene la misma estructura La de Avenida construcción. Cruz. Exactamente, Cruz al fondo, Cruz y la General Paz. Justamente, o la Richeri, justamente lo que estaba diciendo es, los tanques están tan pesados y los cimientos están tan mal que corre el peligro de derrumbarse. Además, el IBC se le hicieron una presentación, justamente un recurso, para que ponga fondos ahí, y no responden, porque no trabaja el IBC. Otra de las cosas locas que hay en la Ciudad de Buenos Aires es, por ejemplo, la Petrobras, que es una estación de servicio clausurada que está enfrente del aeroparque, cosa que después de la tragedia de Lapa se intimó a que no se construyeran. La tuvieron que clausurar porque tenía habilitación de panadería. Y lo recusaron a Gallardo desde el gobierno de la ciudad. Esto digo porque después la prensa del establishment como La Nación y Clarín hablan, y algunos políticos como Elisa Carrió hablan de inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica la está creando el gobierno de Mauricio Macri. Costa Salguero fue clausurado a la mitad, si ustedes van a Costa Salguero lo van a comprobar, porque pagaban solamente 30.000 pesos de canon mensualmente, y se la clausuraron, y también lo recusaron a Gallardo. Es decir, este intento de recusar a la justicia y crear una justicia propia recuerda a la Corte Suprema. Bueno, por algo insisten tanto con Danielo Bolini, ¿no? Claro, y que después también en ese caso sería otro miembro ligado al episcopado en la justicia porteña. Ahora, es difícil de recordar o imaginar, digamos, cuando ganó Macri uno más o menos imaginaba, y además más o menos un gobierno de derecha, uno se da una idea de qué cosas privilegiará, qué otras cosas abandonará. Pero este nivel de desprolijidad, de brutalidad, de torpeza, de abandono, de impunidad. Claro, porque yo me imaginé, por ejemplo, que iba a aprovechar... Menos mal que me paraste porque yo seguía. Pensé que la idea estaba... ¿Te parece? Yo me imaginé que iba a aprovechar el gobierno de la ciudad para hacer buena letra para ganar la presidencia. Y entonces me imaginé que iban a hacer cosas prolijas, que venían con los equipos, etcétera. Vos creíste que tenían equipos. Claro. Es que eso lo mordimos todos, ahí mordimos todos. Tanto hincharon con los equipos que tenían trabajando que todos creímos que tenían equipos, porque en realidad sería deseable tener una derecha con equipos para por lo menos mantener una discusión en buenos cauces ideológicos. Por supuesto, pero una vez que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires un gobierno claramente de derecha, con lo primero que nos encontramos es con delito, con robo, con brutalidad, y sigue la lista. Entonces, realmente hay momentos donde uno se llena de estupor, porque es realmente increíble el mal gobierno que está haciendo este hombre en la Ciudad de Buenos Aires. Hola, para el nombre de las cosas, soy Natalia de Vicente López. Un beso como siempre, el programa genial. Y mi sentimiento con respecto a lo que más me gusta de lo que ha pasado en todo este tiempo es con respecto a Evo y su pueblo, la generosidad de su pueblo. Porque yo supongo que no ha de ser tanto la inteligencia, sino la generosidad de querer para todos lo mismo. Es emocionante, me emociona muchísimo eso. Han sabido votar porque son generosos y aman su tierra. Y eso es increíble, eso fue el gran resultado. Un beso, Natalia de Vicente López. Sí, pero además yo quisiera marcar una cosa, que me parece que en estos momentos es interesante para que también reflexionemos nosotros, a raíz del resultado de Bolivia, lo que han podido hacer los movimientos sociales bolivianos, básicamente, antes que ninguna otra cosa, es organizarse. Y es articularse. Sin organización y sin articulación, los sectores populares no tienen opción de llegar al poder, de mantenerse, de consolidarse y de alcanzar objetivos. Es una cuestión estratégica que lamentablemente el centroizquierda en la Argentina sigue sin ver. Habla Selina de Congreso para el nombre de las cosas. Sí, son los de Upumorpo. Bueno, seguimos con antes que Gabriela Acher, ahora estos, Espaltera, Almada, Redondo, y D'Angelo, Gordo D'Angelo.
Telecataplún y Upumorpo, ¿no? Bueno, los felicito por el programa, los escucho siempre y les mando un beso grande. Reitero, Salina de Congreso, gracias por estar del otro lado. Bueno, para el programa de Sandra Russo, en el nombre de las cosas, el programa es buenísimo. Hoy llamo, pero quiero nada más que molestarlo por lo siguiente. Hay un número que está dando la Presidencia de la Nación por televisión, por Canal 7, Canal Oficial, que habla de aquellos que no terminan primario y secundario, que pueden llamar al 0800-333-2532. Pues ese hace una semana y media que intento comunicarme y siempre la voz dice lo mismo. Lamento comunicar, la telefónica le comunica que nuestros operadores están todos ocupados, por lo tanto vuelvo a llamar, terminó su comunicación. Es imposible comunicarse en ningún horario, a la mañana temprano, después de las 9, a media mañana, a la tarde, bueno. Desde ya mi nombre es Eduardo, soy de Liniers, el programa bárbaro como siempre. Gracias. Sí, a este respaldo del pueblo. Acá yo veo muchas llamadas felicitando y con ternura, pero sinceramente ahora vienen las elecciones para presidente. Vamos a ver si toda esta gente quiere tanto a Evo y admira tanto al pueblo de Colombia. A ver si hacemos lo mismo nosotros y sacamos a toda esta lacra que están, ¿no? El Colorado, que ya ni sé el nombre, no lo quiero ni decir, y el otro, Macri, el de los teléfonos, el que está pinchado. Chao, gracias por escucharnos. La verdad que son nos despejan mucho la cabeza. Zulma de Castelar. Si tu política es liberación y si tu política es la sana. Hoy empieza la cumbre de cambio climático, Fernando. Sí, la 15ª, la COP15, en un país que no contamina, obviamente, como Dinamarca, en Copenhague. Con la particularidad, van a ser 11 días, con algunas particularidades que son propias de las cumbres climáticas, como por ejemplo que empiece a condenar al fracaso, porque justamente lo que se pide es un compromiso definitivo de los Estados Unidos de América de una reducción entre el 25 y el 40%, según lo que se aprobó en la cumbre de Kioto, en el protocolo de Kioto, que recién en 2005 se empezó a implementar. Ya otras potencias, y en especial potencias emergentes como India y Brasil, se comprometieron hacia 2020 a reducir entre un 25 y un 40%, y la propia China, que es la principal emisora de dióxido de carbono por justamente su producción industrial, también se comprometió. Se estima que Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, pase por Copenhague porque tiene que ir a Oslo a recibir el premio salude, Nobel. claro, que pase y salude. Y diga, sí, nosotros tenemos que, o refrescar esa paparruchada que es los bonos de carbono. Los bonos de carbono salieron hace unos años, que es comprar bonos en el mercado virtual para que esos fondos vayan destinados a países donde contaminan y decir reducir las tecnologías. Eso es una barbaridad, porque justamente el mercado virtual de bonos es tan fluctuante que no hay un compromiso real de, por ejemplo, lo que pide la COP, que es transferencia tecnológica limpia a los países que están subdesarrollados o colonizados por las industrias multinacionales, y en los propios países donde se contamina, que son los Estados Unidos, China, Brasil e India, que son los países de mayor crecimiento industrial en los últimos años, que se contamine en este porcentaje. Estados Unidos, el propio Al Gore, que es el adalid de la bandera verde en los Estados Unidos, le pidió a su propio país que por favor cumpla con el protocolo de Kioto. Esa es la vedette, eso es lo que va a fracasar, y además espera, como dice hoy bien el diario Página 12, y otros días lo refrescan, es que aparezcan 15.000 militantes, que ya hay galpones destinados para meterlos adentro. A los ¿Viste militantes, cuando se le dicen globalifóbicos, que se lo toma como una enfermedad? Sí, que usan ese aparato que llevaron a Honduras, el Screamer, claro, que debutaron con los globalifóbicos, ¿no? Que es el aparato que emite... El nombre de las cosas. Un magazine cultural con toques de actualidad y música del mundo. El nombre de las cosas. En la radio pública. Seguí conectado a la radio pública. A continuación, Miriam Lewis, Eduardo Anguita, Carbono 14. Por finalizar el cuarto intermedio que se realizó acá en la cumbre del Mercosur, en su primer día, en la sede justamente del Mercosur, minutos antes que esto se produjera, dialogamos con el canciller argentino Jorge Tayana, quien decía lo siguiente.
Creo que la situación internacional lo que hace es reafirmar la importancia del bloque y avanzar en los temas que tienen que ver con integración productiva. Este ha sido un año difícil, obviamente por la situación internacional, y creo que los países han tomado todas las medidas que mejor entendieron para defender su producción, su empleo y su consumo. Y creo que una reflexión que queda es que para enfrentar mejor la salida de esta situación que ya se está dando en nuestros países, es indudable que la actividad económica interna de cada país y las posibilidades de intercambio dentro del bloque cobran una significación especial. Bueno, después se pasó revista a los distintos aspectos, eso es un caso bilateral porque se ha firmado otro acuerdo. Nosotros queremos ir impulsando los intercambios en moneda local, la experiencia en marcha que es la brasileña argentina, argentina brasilera, se va desarrollando, alcanza una cifra significativa, arriba de 350 millones de dólares. Conceptos del canciller argentino Jorge Tadiana antes de producirse el cuarto intermedio.